buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 16 de mayo de 2025. Bueno, vamos a cumplimentar una semana laborable de lunes a viernes hablando todos los días, en primer lugar, de la corrupción que sobrevuela la cabeza del gobierno. Saben que durante todos estos días nos han estado acompañando de manera preferente los WhatsApps que ha estado publicando El Mundo, que se cruzaron en su día Ábalos y el presidente del gobierno. Y dentro de esos WhatsApps, el asunto que más ha concitado el interés de los medios por su trascendencia es el rescate de Air Europa. Hoy no hay WhatsApps en el mundo, pero se sigue hablando del rescate de Air Europa por varias razones. La más reciente en el tiempo, lo primero que les quiero contar, es que la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado hoy un auto en el que le dice al juez Peinado que de momento se abstenga de investigar el rescate de Air Europa, lo cual se puede interpretar a bote pronto como un balón de oxígeno para el gobierno y para el presidente del gobierno. Es verdad que si nos quedamos ahí hacemos una lectura incompleta del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, porque no descartan los magistrados que han dictado el auto que se pueda investigar en un futuro en unas piezas separadas si aparecen nuevos indicios. Esta es la primera salvedad que hay que hacer. Y luego, lo que es verdad, aunque esto ya no es estrictamente hablando de Air Europa, pero sí de ese auto de la Audiencia Provincial, la que sale muy mal parada, y aquí no hace falta interpretaciones raras, es la mujer del presidente del gobierno, porque los magistrados aseguran de manera rotunda que se puede deducir, abro comillas, que Begoña Gómez debía de venir aprovechándose de su proximidad al presidente del gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias. Está diciendo que se valió de su condición de esposa del presidente del gobierno para, en fin, hacer negocios y para prosperar profesionalmente. Los magistrados sostienen que a nivel indiciario las actuaciones practicadas apuntan a que desplegó distintas acciones a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada en un sector novedoso, como es el de la captación de fondos de entidades en relación a establecimiento de criterios de responsabilidad social competitiva transformadora de la sociedad. Esto es lo que dice el auto. Insisto, si nos fijamos en Begoña Gómez, creo que es demoledor, se mire como se mire. Es verdad que habla de, en fin, datos a nivel indiciario y naturalmente no da nada por probado, pero esta carga de profundidad tiene una rotundidad que a nadie se le escapa. Si nos centráramos en Air Europa, podríamos decir que efectivamente lo de Air Europa tiene esa doble lectura. Por una parte le dice al juez Peinado, de momento no, en el futuro ya veremos si hay nuevos datos, y empieza separada. Si lo he entendido bien. Miguel Ángel Pérez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues la resolución de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid dice textualmente que en relación a Globalia y la solicitud de documentación a la Sociedad Española de Participaciones Industriales SEPI en relación a las ayudas otorgadas a la empresa Air Europa, en este sentido los recursos se estiman parcialmente contra dicha decisión, quedando esos hechos excluidos del presente procedimiento a tenor de lo ya resuelto por la Sala, sin perjuicio que de entender el instructor la existencia de indicios racionales de criminalidad de algún hecho nuevo que haga presumir la comisión de un delito distinto, ajeno al objeto del procedimiento que se está instruyendo, deduzca los correspondientes testimonios para su tramitación separada, todo ello en orden a dar una mayor efectividad y concreción a la causa. Es decir, parece que en principio los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid descartan que Peinado investigue el rescate de Air Europa, pero dejan la puerta abierta a una posible investigación en el futuro. Cabe destacar que en la misma resolución los magistrados de la sección 23 también confirman la imputación del empresario Juan Carlos Barrabés y, por otro lado, tras estimar también parcialmente otros recursos presentados, se archiva la imputación contra el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y contra Juan José Güemes. Bueno, pues esto es lo que dice el auto que hemos conocido esta mañana hace escasamente un par de horas. Por eso quería empezar por ahí. Pero de Air Europa tenemos que hablar también en otros términos y analizando otros ámbitos, no solo el ámbito judicial. Lo digo porque es verdad, hoy el mundo no nos ha hecho una nueva entrega de WhatsApps entre el presidente del gobierno y ninguno de los miembros de su ejecutivo, ni entre Ábalos ni los que entonces eran sus compañeros de gabinete. Pero otro medio de comunicación, El Español, incluye un testimonio que es muy interesante y al mismo tiempo potencialmente muy peligroso para Ábalos. Van ustedes a escuchar la voz
de Leonor González Pano, que fue novia de Víctor de Aldama y a su vez hija de Carmen Pano, la empresaria que afirma haber llevado dinero en efectivo a la sede de Ferraz. Y van a escuchar que Leonor González Pano habla de Pepe. Pepe, para que ustedes lo tengan claro, es Juan José Hidalgo, el patriarca de la familia Hidalgo. Pepe Aviones, que es como era conocido entre sus amigos y en el mundillo, digamos, periodístico. El padre de Javier Hidalgo. ¿Vale? Este es el Pepe al que se refiere Leonor González Pano. ¿Por qué lo aclaro? Para que ustedes tengan claro de quién es el sujeto de lo que van a escuchar ahora. ¿Y qué es lo que cuenta? Que Pepe Hidalgo, el dueño de Air Europa, recibió, mejor dicho, dio 500.000 euros a Ábalos como pago por el rescate de Air Europa. Esto no lo digo yo, insisto, lo dice Leonor González Pano. Esto es súper importante porque es una cosa que a mí me contó Víctor, que fueron a casa de Pepe y Pepe les tenía una bolsa con cerca de $500.000 a él y a Coldo. Estaba muy interesado en que Coldo contara el dinero de la bolsa. Y entonces se mosquearon los dos y fue Víctor el que le dijo, Pepe, ya lo cuento yo, como diciendo, sí, a mí porque creía que Pepe le estaba... Soy Tigrinsky, una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar. Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Cuando a ellos dos. Y entonces cogió Víctor y le dijo a Coldo, no toques la bolsa, ya miro yo el dinero por si nos está grabando Pepe, que no estés tú involucrado en esto. Y se lo llevaron. Y Ábalos estaba detrás de él. Sí, sí. Ábalos estaba detrás de él. Bueno, esto es lo que cuenta Leonor González Pano, insisto, lo cuenta en primera persona, como testigo ocular de la escena. ¿Tiene trascendencia informativa? La tiene. Naturalmente, esto no quiere decir que sea completamente verdad, habría que demostrarlo, pero como indicio, vuelvo a repetir, y como testimonio periodístico, es absolutamente inevitable hacerse eco de eso. Bueno, el Partido Popular, ¿qué dice? Lo que viene diciendo estos días, que hay indicios más que suficientes para llegar a la conclusión, os lo ha repetido el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, para llegar a la conclusión, insisto, de que el señor Sánchez y su gobierno mediaron de manera activa para rescatar a Air Europa. Hemos conocido sus manejos en el rescate de Air Europa. Y hemos podido comprobar cómo Pedro Sánchez, en distintas comparecencias parlamentarias, le mintió al Congreso de los Diputados y también al Senado, diciendo que él nada tenía que ver con el rescate de Air Europa. Ahora sabemos que su mujer hacía gestiones en favor de esa empresa dentro del seno del gobierno y que quien aceleró el rescate de Air Europa hasta 5 veces más que el resto de rescates fue el propio Pedro Sánchez. Bueno, ¿qué, resaca política está dejando toda esta, peregrinación de informaciones a propósito de los WhatsApps, de Air Europa y de algunas otras presuntas mangancias del gobierno? Pues dicen los expertos que esto al gobierno no le viene bien. Es verdad que hemos escuchado, y luego volveremos a escuchar, a algunos insignes socialistas diciendo que mucho no les afecta y que no cree que les hagan daño. Sin embargo, fíjense, hoy publica el diario El Mundo, hoy no publica El Mundo ningún WhatsApp, pero sí publica una encuesta de Sigma 2 en la que queda bastante claro que un porcentaje, 7 de cada 10 españoles consideran que todo esto que estamos conociendo en los últimos 5 días debilita de manera seria la imagen política del presidente del gobierno, Esther Nieto.
La publicación de los WhatsApp que Pedro Sánchez intercambió con José Luis Ábalos tanto antes como después de que dejara de ser su hombre de máxima confianza debilitan la imagen política del presidente del Gobierno. Así lo cree el 72,3% de los encuestados por Sigma 2 para El Mundo y también un mayoritario 60,5% de los votantes del PSOE. Según el sondeo elaborado el 13 y el 14 de mayo con una muestra de 1.271 entrevistas telefónicas, 7 de cada 10 ciudadanos creen que el jefe del Ejecutivo debería disculparse con los dirigentes de su partido, a los que se refieren esas conversaciones como hipócritas y petardos, que quiere que dejen de tocar los cojones. También con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que llamó pájara, y con su ex vicepresidente, Pablo Iglesias, del que dijo que lo suyo más que maldad era estulticia. Un 54,1% de los simpatizantes socialistas también comparte esta opinión. La opinión de que el jefe del Ejecutivo debería disculparse es mayoritaria entre las mujeres, con un 73,6%. Entre los hombres, por su parte, el porcentaje del 66,3%. Por simpatías políticas, los que más firmemente piden esta rendición de cuentas son quienes apoyaron electoralmente al PP, un 91,3% de encuestados, y a Vox, un 90,4%. En el caso del PSOE lo hacen un 39,3%, y en cuanto al contenido en sí de los mensajes, casi el 70% de los consultados afirma que lo conoce. Los más informados son los votantes del PP y los de Vox. Los afines al partido de Alberto Núñez Feijóo son los que se refieren de forma mayoritaria a estar al tanto de las críticas del presidente a sus varones, con un 82,7%. Bueno, según esta encuesta, evidentemente le está haciendo daño incluso entre el electorado del Partido Socialista. Es verdad que entre los socialistas menos que entre los simpatizantes del PP y de Vox, como nos contaba Esther, pero algún daño está haciendo, no pequeño. Lo digo porque hay insignes dirigentes socialistas que lo niegan. Hoy lo ha vuelto a negar, por ejemplo, el que fuera presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Conozco bien el Partido Socialista, a sus dirigentes, a sus militantes. Por encima, muy por encima del 90%, me atrevería a decir, por no exagerar, respaldan a este gobierno, respaldan a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo un desempeño político, económico y social muy positivo para España. Hoy se ha puesto el traje de defensor de Pedro Sánchez, el señor Rodríguez Zapatero, no solo por lo que acaban de oír, por más cosas. Por ejemplo, le preguntan en la entrevista televisiva que le han hecho esta mañana si él considera que en esto de Ábalos, en las relaciones con Ábalos y en los WhatsApps con Ábalos, Sánchez queda bien parado. Respuesta de Rodríguez Zapatero. No tengo ninguna constancia de que amenace. Lo que sí tengo la constancia es de que la actitud del presidente del gobierno, separando como líder del Partido Socialista, en este caso, en cuanto se conoció las primeras informaciones de este caso a las personas que tenían responsabilidad, es la respuesta adecuada. Por lo tanto, no hay nada que reprocharle al presidente del gobierno. Es más, ni siquiera se le puede reprochar al presidente del gobierno, en opinión de Rodríguez Zapatero, algunas de las cosas que hemos leído en esos WhatsApps. Por ejemplo, cuando le llama tocacojones, con perdón, pero es textual, a el señor Paje. Pues un Rodríguez Zapatero, eso, en fin, tiene bastante lógica. Lo que dice de Paje y de Lambán, ¿no? Es conocido que ellos en público han criticado pues, con dureza al presidente del gobierno. Yo creo que está mucho más comedido el presidente. Que es normal que el presidente, el secretario general del PSOE, le pida al secretario de organización que hable con esos presidentes y moderen y apoyen al gobierno. Absolutamente. Normal, lógico y entendible. Solo faltaría. Nunca como ahora un presidente como Paje está discrepando abiertamente y dice cosas fuertísimas. ¿Le ha pasado algo a Paje? No, ahí está. Ahí está. Cada día habla y habla y habla. Pero ellos a la mar. Tampoco es importante, todo lo contrario. Es hasta simpático. Lo van a escuchar, que el presidente del gobierno llame pájara a la ministra de Defensa. Otro día me dice si usted tenía algún ministro pájaro o pájara. No sé si también tenía... Bueno, a mí me parece... A mí me parece... Sí, a mí me parece un adjetivo completamente... bastante divertido, ¿no? Pero, pues ahí lo dejo, claro, ahí lo dejo. Por supuesto, y lo habremos utilizado. Yo creo que tiene, pues que es una persona inteligente, lista. Y ya está. Bueno, pues este Rodríguez Zapatero, insisto, se ha puesto hoy el traje de abogado defensor de Sánchez y hasta ahí ha llegado su capacidad argumental. Bueno, cambiando de tercio, pero sin olvidarnos de la corrupción y sin olvidarnos de Ábalos como telón de fondo, hoy se ha producido una comparecencia que también tiene mucho interés informativo en el Senado. Iba Óscar López.
Óscar López ahora es ministro, pero en un momento determinado de su biografía política fue el director de Paradores, en los momentos en los que se supone, por las informaciones que vamos sabiendo, que Ábalos recorrió algunos de esos paradores y montó unas orgías con sus sobrinas de Aquí te espero. Bueno, pues de eso se trataba, de que diera explicaciones. Oiga, usted como director de Paradores no sabía nada. Soy Tigrinsky, una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar. Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. Los Tortuga, de la ganadora de un Goya, Belén Funes. Hola, linda. ¿Qué tal por Barcelona? Bien, súper bien. Con la multipremiada Antonia Cejers y presentando a Elvira Lara. Madre soltera, inmigrante sin nómina. ¿Qué pides? ¿Qué pido? Que vendas esta mierda. Tú y yo vamos a estar bien. Los Tortuga, 23 de mayo, solo en cines. De toda esta movida. El interlocutor del Partido Popular era Alfonso Serrano. Y que, por cierto, es el número 2 de Ayuso, que además ha sido encargado por el señor Feijóo de organizar el congreso que en el mes de junio tiene que protagonizar el Partido Popular. Lo digo porque, como van a ver ahora, ellos sabían que iban a protagonizar un duro lance parlamentario, pero han querido sacar el florete, la ironía, cuando han entrado, y entonces han intercambiado esta conversación. Buenos días, señor Serrano. Coca-Cola para todos y algo de comer. Por supuesto, cuando quiere, si quiere, nos tomamos una si quiere después, no tengo ningún problema. Mientras no me invite usted a sobrinas, una Coca-Cola, la que quiera. Enhorabuena, creo que le han encargado a usted colocar las sillas en el Congreso del PP. Lo llevo haciendo 20 años, me encanta colocar sillas. Lo sé. Creo que la ponencia política la hace el señor Moreno, para que no sea usted. Me gusta que siga la orden del PP. Bien, va a ser bien. Si no le importa, sí. hablo yo. Pero, sí, tiene toda la razón. Gracias. Bueno, hasta ahí, digamos, el juego floral de ingenio coloquial, dejémoslo así. Es verdad que luego, antes de entrar en el fondo de la cuestión, también han intercambiado otros lances, también de carácter retórico, ya menos graciosos, ya disparaban más a dar. Escuchen. Puedo explicar todo lo que he hecho en mi vida, siempre. Ustedes no van a poder explicar el ático nunca. Yo no tengo ningún ático. Nunca, no, usted no. No, usted no. No tengo ningún ático. El que tiene pisos y pagados por dos es su compañero de mi gabinete de gobierno, señora. Usted no tiene. No. Usted no. Otros sí, y otras. ¿Otras quién? ¿Quién tiene en propiedad? No. Oiga, es que es muy fácil. Es muy fácil ponerse en un micrófono o ponerlo en un tuit. Y usted está aquí y está usted, si es capaz de afirmar que la presidenta de la comunidad tiene en propiedad un ático, usted está mintiendo. O venga, intente decirlo de manera ambigua para que no se meta en un problema. Lo que diré es público notorio. No se ponga nervioso, explíquelo. No, pero sí, no se ponga usted rojo, se pone rojo todo el rato. No, es que me indigna la mentira. Y como usted le defiende, usted está todo el día hablando de verdad y a mí me indigna la mentira, pues yo cuando me indigna, me indigno. Yo lo que digo, yo puedo explicar dónde vivo y cómo lo pago. Sí, explíquelo, muy bien. Y yo también. Bueno, todo esto como antecedente del fondo de la cuestión, porque a todo esto el motivo de la comparecencia del señor López en esa comisión de investigación, como les decía, era saber si él sabía algo como director de Paradores de las orgías que, según las informaciones que hemos conocido, protagonizó el señor Ábalos. En ese punto, sin ironías, el señor López ha querido ser rotundo. La verdad es que como presidente de Paradores jamás tuve conocimiento de ningún acontecimiento de ese tipo, ni en ese parador ni en otros que se han mencionado. Esa es la verdad. De hecho, creo que la propia comparecencia no tiene ningún sentido porque es que no conozco ningún asunto de ese tipo. Nunca me fue denunciado. Además, si usted tiene alguna prueba de que alguien me comunicó o que yo oculté o supe, por favor, hágala saber o llévela a la justicia. Desde luego, jamás tuve conocimiento de nada así. Es más, con toda normalidad pregunté y con toda naturalidad se me dijo que no había constancia de ningún hecho como ese. Ni ese ni ningún otro. Bueno, debe ser que le decían solo aquellas cosas que él quería escuchar, deduzco. Porque inmediatamente después se ha producido una intervención, creo que muy oportuna, de Marimar Caballero, que es diputada de Unión del Pueblo Navarro, de UPN. Y cuando ella le interpela, pues el señor López tampoco lo van a ustedes saber, pero tampoco parece que tenga una fácil salida. Conoce que existe la existencia de una carta fechada el 8 de abril del 25, o sea, hace poco tiempo, en la que la empresa pública amenaza con el despido a los empleados que dijeron que sí que había pasado. No soy el responsable de Paradores. Y por lo tanto, si se ha enterado, no se lo ha querido reconocer. Bien, esto es lo que da de sí esa comparecencia, que naturalmente desde el punto de vista político no ha convencido al principal partido de la oposición. Lo digo porque ha salido Elías Bendodo
y ha dejado bien claro que su partido tiene meridiano que Óscar López, por supuesto, que sí que sabía lo de las orgías en los paradores. Igual que Sánchez conocía lo que hacía Ábalos y lo tapó y lo calló, Óscar López sabía lo que pasaba en sus paradores y lo tapó y se calló. Esas explicaciones debería darlas sin ninguna duda. Bueno, les digo que detrás de esta historia está la sombra de Ábalos, porque el que organizaba el escándalo en los paradores era Ábalos, y detrás de lo de Europa está Ábalos, y por lo tanto detrás de los capítulos de corrupción que hemos contado hasta ahora está Ábalos. Ahora no, ahora vamos a cambiar de asunto, pero detrás de este asunto no está Ábalos, está el fiscal general del Estado, porque hoy se ha producido una noticia que a mí me parece también muy interesante y que no puedo dejar de contarles, y es que los agentes de la UCO que hicieron el informe sobre la presunta revelación de secretos del fiscal general del Estado se han ratificado hoy en sede judicial en sus conclusiones y siguen manteniendo que el fiscal general del Estado, por lo que ellos han podido investigar, tuvo una participación preeminente en la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ángel Hernández. Los dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han ratificado este viernes en el Tribunal Supremo las conclusiones del informe donde se analizaron los WhatsApps intercambiados entre Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En su declaración de esta mañana ha insistido en que el fiscal general tuvo una participación preeminente en la filtración de datos confidenciales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La defensa de García Ortiz había pedido al instructor Hurtado que los agentes que elaboraron el atestado policial comparecieran para ratificar o no su contenido en el Supremo y hacer las aclaraciones oportunas a petición de las partes. El magistrado denegó en un primer momento la diligencia, pero la Sala de Apelaciones enmendó su criterio y ordenó citar a los guardias civiles. Fuentes presentes en la diligencia explican que los agentes, ante la atenta mirada del instructor del caso Ángel Hurtado y a preguntas de la Abogacía del Estado, han defendido su actuación y han explicado que su modo de actuar aquí fue el mismo que siguen en el resto de causas en las que son asignados como policía judicial. Por su parte, la Abogacía del Estado ha cuestionado de forma reiterada las conclusiones de la UCO, lo que ha provocado que varias acusaciones protestaran. Hurtado les ha dado la razón y ha recordado que el objetivo del interrogatorio era hacer aclaraciones y no criticar el informe, indicando que el momento procesal oportuno para refutarlo será el juicio. Y por lo que respecta a la información internacional, hoy era un día también en el que estamos siguiendo con mucho interés las primeras conversaciones de paz que iban a mantener delegaciones tanto de Rusia como de Ucrania. ¿Qué se sabe del asunto? Verónica Jorro. Buenas tardes. Sí, Donald Trump ha asegurado que se reunirá con su homólogo ruso tan pronto como sea posible, ha dicho en declaraciones recogidas por la cadena Fox News y relacionadas con las conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana que están teniendo lugar hoy mismo en Estambul. La reunión entre ambos líderes sería para abordar, entre otras cuestiones, la situación en Ucrania y buscar soluciones para poner fin al conflicto que comenzó hace ya más de 3 años. Poco después, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha destacado la importancia de mantener los contactos al más alto nivel. El diálogo entre los dos mandatarios es sumamente importante, ha manifestado Peskov, y está claro, dice, que coincidimos con esta tesis. Es viernes, es 16 de mayo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángel Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Noticia de última hora, y es que Rusia y Ucrania acuerdan el intercambio de 2.000 prisioneros de guerra en las primeras conversaciones directas en 3 años. Además, otra noticia muy reciente, y es que un día después de conocerse que la Fiscalía haya pedido el sobreseimiento de la causa donde está imputado por prevaricación y tráfico de influencias el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, hoy ha anunciado que va a dejar de ser el máximo responsable de la institución pacense y entrará en la Asamblea de Extremadura de forma inmediata como diputado autonómico, con lo que conseguirá aforamiento en un momento en el que podría verse juicio oral por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial. Más cosas, el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ha llegado a ningún acuerdo con los abogados del rey Juan Carlos I en el acto de conciliación que ha tenido lugar este viernes en el complejo judicial de Salesas de Santander, y al que el emérito finalmente no ha acudido, cosa que ha disgustado al expresidente cántabro. Recordemos
que se le reclaman a Revilla 50.000 euros por injurias y calumnias, tal y como la representación legal del monarca anunció el 1 de abril la interposición de una demanda por derecho al honor contra el expresidente autonómico. ¿Va a mantener lo que dijo o va a llegar a algún tipo de acuerdo? Pues claro que voy a mantener lo que he dicho. ¿Tiene la esperanza de ver al rey dentro? Pues me gustaría. Claro. ¿Y si le ve, qué le diría a don Juan Carlos si le viera en persona? Pues que me ha defraudado su última etapa, que ha sido lamentable y que para mí ha sido una enorme decepción. Y yo, que no me callo de las injusticias que veo, pues me he visto en la obligación de decir lo que pienso, que por otra parte creo que es lo que piensa la mayoría de los españoles. Además, hoy concluye el plazo para participar en la consulta pública que el gobierno de Pedro Sánchez abrió hace 10 días, permitiendo que cualquier ciudadano pudiera expresar su opinión sobre una operación empresarial privada, algo sin precedentes. Se trata de la OPA hostil que BBVA lanzó hace un año para adquirir el Sabadell y hasta el momento la operación ya cuenta con el visto bueno tanto del Banco Central Europeo como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Según ha explicado hoy el ministro Carlos Cuerpo, no se trata de un referéndum sencillo de sí o no, sino de un proceso más complejo, informa Leticia Vaquero. El pasado día 6 el Gobierno abrió la consulta pública para ver las razones que diferentes actores pueden expresar sobre la misma y así incluir más o menos condiciones al BBVA, pero hoy ya finaliza. Con ella el Ministerio de Economía pretende sumar esas voces críticas a la OPA a pesar de los rigurosos trabajos realizados por otros organismos, pero a Carlos Cuerpo no le gusta simplificar el resultado de la misma. La consulta no se plantea como un sí o un no a la imposición de condiciones o como un sí o un no a la propia OPA. Lo que queremos sacar de esta consulta es información cualitativa relevante sobre estas razones, estos motivos de interés general que puedan tener las personas afectadas o directamente involucradas. Lo decía en Televisión Española, donde ha querido recordar algunas de las preocupaciones del Ejecutivo con la fusión. El impacto de una posible excesiva concentración en las condiciones para los clientes, pero además había elementos asociados a inclusión financiera, las oficinas. Llevamos años trabajando además de la mano del sector para evitar que haya un elemento de exclusión financiera para mayores, personas con discapacidad o en el entorno rural. Por lo tanto, no queremos dar pasos atrás en ese sentido. Por supuesto, también el mantenimiento del empleo. Precisamente hoy UGT y Comisiones Obreras han enviado una carta conjunta al ministro en el que muestran su oposición frontal a la OPA porque se podrán perder hasta 10.500 puestos de trabajo y podría suponer el cierre de hasta 880 sucursales, casi 3 veces más de lo cifrado por el BBVA. Según los sindicatos, se reducirá el crédito, algo que afectará a pymes y autónomos, y se debilitará la salud del sistema financiero, ya que junto a Santander y CaixaBank, entre 3 grandes entidades, tendrían el 70% de los activos bancarios del país, mientras la COE defiende su neutralidad al tener entre sus socios tanto a BBVA, que presenta la OPA, como a Sabadell, que se opone. Por cierto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el complemento a la pensión por el cuidado de los hijos sigue siendo discriminatorio para los hombres y abre la puerta a posibles indemnizaciones. Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido al Gobierno de España que incluya la financiación autonómica en el orden del día de la conferencia de presidentes convocada para el próximo viernes 6 de junio. Y parece que no se va a hablar de lo más importante que tenemos en estos momentos en la comunidad más perjudicada por el Gobierno de España. Una comunidad que, si no tiene presupuestos generales del Estado, sigue a la cola en inversiones y va a seguir a la cola en inversiones porque no hay presupuestos generales del Estado. Una comunidad que es la peor financiada de todas y en la que no se va a hablar de sistema de financiación, pero una comunidad que está al borde del colapso de los servicios sociales. Y ojo, porque en cuanto a la DANA, la Fiscalía de Valencia considera que la filtración de la llamada que AEMET hizo a emergencias el pasado 29 de octubre sobre la evolución de la DANA puede construir un delito, tal y como denunció la agencia estatal. Según desveló el diario.es y confirmaron fuentes de la Fiscalía, se ha propuesto la incoacción de diligencias de investigación para su posterior judicialización y está pendiente de aprobación por la jefatura. Esto significa que la denuncia lleva a camino de acabar en el juzgado, y la Audiencia Nacional ha ratificado la prisión provisional para el ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en Madrid, detenido por narcotráfico con 20 millones de euros ocultos en su casa. Inicia Escudero.
La decisión de la Audiencia Nacional se debe al evidente riesgo de fuga que supone su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parece manejar. En un auto, la sección tercera de lo penal rechaza el recurso de apelación del exjefe de la UDEF contra la decisión de mantenerle en prisión pese a haber decretado la libertad de 7 investigados en la misma causa después de que esta misma sala le ordenara excarcelar al presunto socio del policía. El socio del exjefe de la UDEF argumentó que se había decretado su entrada en prisión con la causa todavía bajo secreto, lo que no permitía conocer los motivos para poder recurrir. Sin embargo, la sala aclara que el recurso presentado por el líder de la UDEF se refiere al auto del 12 de abril, que se notificó cuando ya se había acordado el levantamiento del secreto casi total de las actuaciones para que este investigado pudiera tener acceso a la causa y formular alegaciones. Entre los 7 investigados a los que el juez dejó en libertad se encuentra su mujer, también policía, y su cuñada, quien presuntamente colaboró con el matrimonio en el blanqueo de las ganancias derivadas de operaciones de narcotráfico, mientras que ratificó la prisión del responsable policial y de otros 4 presuntos colaboradores de esta trama. La detención del alto cargo de la policía, citado en el auto como Óscar S.G., se produjo a raíz de la intervención en octubre en el puerto de Algeciras de un contenedor con 13 toneladas de cocaína, el mayor alijo de esa droga incautado hasta la fecha en España. Contarles también que continúa el conflicto en el aeropuerto de Barajas con cientos de personas sin hogar que siguen viviendo en sus instalaciones. Desde la pasada medianoche solo acceden a las terminales los viajeros con billete, sus familiares y los trabajadores. Enseguida les ampliamos más información. En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.